tal? Buenos días. Son las 10:31 de la mañana del 9 de mayo del 2020. Vamos a comenzar con nuestra clase de geografía en preparación para el examen de Comic-EMS. Pantalla. Vamos a ver. Vamos a esperar a que se conecte uno de los chicos. Eh, Vamos a darles unos minutos y comenzamos. Vamos a detener un poquito la cámara. Al parecer la banda ancha no está tan veloz, pero por aquí vamos a estar. Vamos a dar un minutito más y si no se conecta nadie, pues comenzamos la clase y la grabamos para que quede constancia de que se realizó sin alumnos y ellos lo puedan observar posteriormente en sus casas. Llegó Víctor. Irlo. Está uniendo a Víctor. Vamos a esperarlo y comenzamos con esto. Hola Vic, ¿cómo estás? ¿Puedes escucharme? Vic, ¿escucharme? Vic, Vic. Parece que no puedes escucharme. Hola Vic, ¿puedes escucharme, Víctor? Sí. Ok, muchas gracias. Vamos a comenzar entonces con la clase del día de hoy, Víctor. Creo que otra vez vamos a estar nosotros dos solitos, pero bueno, no importa. Lo importante es que te conectes y que te prepares para tu examen con mi prensa. Puedes ver la pantalla que estoy compartiendo, ¿verdad? Sí. Ok. Vamos entonces a comenzar, Vic. Bien, la clase de hoy también es de geografía y hoy vamos a ver la dinámica de la población y los riesgos que esta dinámica de población tiene. Adelantamos la
fallando un poquito mi computadora. Ok, aquí tenemos el temario del día de hoy, Vic. No estoy compartiendo mi cámara porque estoy teniendo algunos problemas de banda, pero aquí sigo. Bien, estos van a ser los Ok. temas del día de hoy: crecimiento y distribución de la población absoluta, población relativa, también ciudades y medio rural, su ubicación, sus rasgos principales y sus problemas, migración de la población, los tipos de migración, los principales flujos migratorios y los efectos económicos, sociales y culturales de estos flujos. También vamos a ver riesgos y vulnerabilidad de la población, sus factores de riesgos para los asentamientos humanos y las zonas de vulnerabilidad para la población. Bien, bien. Vamos a comenzar primero con crecimiento y distribución de la población. Bien, la población es un término que se va a referir a la cantidad de individuos de una misma especie que habitan en un espacio definido. Podemos tener una población, por ejemplo, de abejas, podemos tener población de lobos o una población de ballenas. El espacio definido, pues puede ser un pequeño territorio o referirse a todo el mundo. Por eso pongo estas imágenes. Eh, es importante saber que la población se mide siguiendo ciertos parámetros, como por ejemplo su tasa de natalidad, su tasa de mortalidad. ¿Qué significa tasa de natalidad? Básicamente es el número de nacimientos que hay por ejemplo, en un determinado periodo de tiempo. No sé, puede ser número de nacimientos por año, número de nacimientos por mes, número de nacimientos por día, incluso por hora o por minuto, ¿no? También vamos a tener la tasa de mortalidad, que es exactamente lo mismo que la tasa de natalidad, pero nos vamos a referir a la cantidad de personas que fallecen. Es decir, cuántas personas están falleciendo al año, cuántas personas están falleciendo al mes, al día, a la hora, etc. Estas cifras pueden ser determinadas de diferente forma. Por ejemplo, la tasa de natalidad que hay en el campo o la tasa de natalidad que tenemos en las ciudades, la tasa de natalidad que tenemos en un país o la tasa de natalidad que tenemos en todo el mundo. Igualmente con la tasa de mortalidad podemos dividirla en diferentes factores. Por ejemplo, la tasa de mortalidad por, por enfermedades degenerativas como por ejemplo la diabetes, ¿no? También vamos a tener, por ejemplo, una tasa de mortalidad, por ejemplo, por la violencia, ¿no? Vemos en las noticias constantemente que nos dan este tipo de datos de cuánta gente murió al mes por diabetes o por cáncer, o cuando vemos algún estudio de estas enfermedades, pues también llegamos a ver esta situación. Y esto se va a determinar también utilizando la cantidad de población. Bien. Y después vamos a tener dos conceptos que van a ir constantemente de la mano. La población absoluta, que va a ser el número total de habitantes contabilizados. Por eso, por ejemplo, acabamos de hacer un censo nacional de población, que nos va a determinar la cantidad, por ejemplo, de mexicanos que habitamos el país, ¿no? Eso es lo que estamos tratando de determinar con, con este censo. Pero para obtener la población absoluta, vamos a sumar la tasa de natalidad, es decir, cuántas personas están, cuántos niños están naciendo al día y o al mes o al año, dependiendo de qué dato queramos tener, y vamos a restar las personas que están muriendo. Es decir, vamos a restar la tasa de mortalidad que tenemos para poder obtener una cifra más exacta. Generalmente, esta cifra exacta, pues, va a variar. O sea, un día pueden nacer más niños, otro día pueden morir más personas. Por eso, generalmente, damos un aproximado, pero en general, todos los días, por ejemplo, el INEGI está haciendo mediciones de nuestra población absoluta de México. ¿Vale? Yo me imagino que en unos 2 o 3 meses más vamos a tener ya un resultado de este censo y vamos a saber cuántos mexicanos habitamos el territorio nacional. Y después vamos a tener otro concepto, que es la población relativa. Este concepto de población relativa también se va a conocer como densidad de población. Y esta densidad de población
es el promedio de habitantes que hay, por ejemplo, en un territorio determinado. Es decir, que vive sobre una unidad de superficie que generalmente va a ser, en el caso de México, por kilómetro cuadrado. Es decir, vamos a tener, por ejemplo, que en una ciudad o en un pueblo va a haber 200 habitantes por kilómetro cuadrado. Pero también vamos a tener, por ejemplo, que en la Ciudad de México tenemos 1000 habitantes por kilómetro cuadrado. Pero también podemos hacerlo por colonias. Vamos a decir que en San Pablo hay eh, 300 habitantes por kilómetro cuadrado, por ejemplo. También podemos hacer ese tipo de mediciones. ¿Para qué nos va a servir estas mediciones? Bueno, nos va a servir para proyectar, para estudiar la población, sus movimientos, nos va a servir por ejemplo, en cuestiones de salud, como decíamos hace rato, nos va a servir para determinar flujos migratorios, como vamos a ver más adelante, nos va a servir para determinar calidad de vida, es decir, por ejemplo, los gobiernos necesitan saber cuántas personas hay en el territorio y cuántas personas viven en cada kilómetro cuadrado para poder llevar servicios a esas personas. Por ejemplo, estamos hablando de servicios como drenaje, estamos hablando como servicios como agua, ¿no? No es la misma demanda de agua un pueblo que tiene 200 habitantes por kilómetro cuadrado a una ciudad que tiene 2000 habitantes por kilómetro cuadrado. Obviamente esa ciudad va a necesitar muchísimo más agua que el pueblo. Hasta aquí todo claro, Vic. Sí, todo claro. Excelente. Vamos a tener que la población se va a asentar en dos tipos de medios. El medio de la ciudad, el medio urbano y el medio rural. Cada uno va a tener diferentes características. Por ejemplo, vamos a comenzar con las ciudades. Las ciudades va a ser una gran aglomeración de habitantes. Va a tener muchísimos habitantes por kilómetros cuadrados. En cambio, en las poblaciones rurales vamos a tener muy poca cantidad de habitantes por kilómetro cuadrado, ¿no? Por ejemplo, si vemos la imagen de la ciudad, pues vamos a tener que hay, no sé, en esa imagen que tenemos allí, vamos a suponer que hay un promedio de 2000 o 3000 habitantes por kilómetro cuadrado, cuando en la fotografía que tenemos del medio rural, pues a lo mejor vamos a tener solamente 20 o 30 personas por kilómetro cuadrado, ¿no? Dependiendo del poblado del que estemos estudiando. Otra característica que va a tener es que, por ejemplo, las zonas rurales, pues las vamos a tener en lo que se denomina como el interior del país, ¿no? Vamos a tener que las ciudades van a estar muy focalizadas en ciertas zonas de los estados o del país y el medio rural va a ser todo el resto que quede este, de espacio libre, ¿no? A pesar de que tengamos, por ejemplo, poblados muy grandes, hay poblados que por más grandes que sean, siguen perteneciendo a la zona rural. Esto es sumamente importante. ¿Qué tipo de características vamos a tener? Bueno, generalmente en las ciudades vamos a tener que se aglomera, por ejemplo, la producción industrial, o se aglomera el gobierno, se aglomera también la producción, por ejemplo, del manejo de la economía, los bancos, oficinas, etcétera. Y en el campo, generalmente en el medio rural, vamos a tener producción de alimentos, ¿no? En este caso, por ejemplo, la siembra de maíz o de trigo, pero también la ganadería, y también la pesca. Esto es importante. Digamos que cada uno de estos dos se van complementando, ¿no? Vamos a tener que el campo está alimentando no solo al campo mismo, sino también que alimenta a las ciudades. ¿Qué tipo de problemáticas vamos a tener? Bueno, en el caso, por ejemplo, de las ciudades, vamos a tener aglomeración de gente, vamos a tener muchísima gente y por lo tanto, por ejemplo, vamos a tener tráfico de automóviles sumamente caótico, vamos a tener que, para trasladarse de un punto a otro, a pesar de que esté cerca, pues nos vamos a tardar muchísimo porque vamos a estar atorados en los llamados embotellamientos. En el caso del medio rural, por ejemplo, vamos a tener muy poco acceso a servicios básicos como el agua potable o el agua entubada. A lo mejor no vamos a tener tanto acceso a
alcantarillado, ¿no? A saneamiento. También es probable que en el medio rural haya muy poco acceso a educación y a salud. En cambio, en las ciudades, en general, pues tenemos mucho acceso a hospitales o es de fácil acceso a llegar a un hospital y que nos atiendan. También vamos a tener escuelas muchísimo más grandes, muchísimo más preparadas, ¿no? Por ejemplo, pues nosotros tenemos la fortuna de vivir en un medio urbano y nuestra escuela, ahí el Colegio Jean Piaget, pues tiene servicios, por ejemplo, como drenaje o como electricidad, internet, ¿no? Pero en el campo, pues esto es más complicado y vamos a tener escuelas donde no haya ni siquiera luz, ¿no? Hace algunos años se regalaron tablets a la población de ciertos grados de primaria y pues la gente se preguntaba de qué sirve que le lleven al campo a un niño una tablet si no tiene ni siquiera su pueblo, ni siquiera tiene luz, ¿no? Para poder conectar esa tablet, ¿no? Era algo de lo que se le criticaba al gobierno hace algunos años. ¿Dudas con respecto a lo que es un medio rural y lo que es un medio urbano o una ciudad? No, no. Esta clase va a ser muy rapidita. Bien, la población también va a tener movimiento, la población va a estar en constante movimiento, ya sea por la cantidad de nacimientos o por la cantidad de defunciones, ¿no? Pero también va a tener movimiento geográfico, es decir, de índole territorial. En este caso, estamos hablando de la migración. ¿Me podrías decir cuál es tu concepto de migración? Mm, es cambiarse ir de un lugar a otro. Excelente, Vic. Eso es precisamente. La migración es ir de un lugar a otro, cambiar de territorio, de vivienda, cambiar que un grupo de individuos cambie de lugar, ¿no? Por ejemplo, tenemos migración en México, tenemos la migración de la mariposa monarca, que vienen de Canadá y vienen a a los bosques de encino y oyamel en Michoacán y en el Estado de México, y se quedan un tiempo y vuelven a migrar. También, por ejemplo, tenemos migraciones de ballenas. En este caso, vamos a hablar sobre la migración de la población humana. Y las migraciones humanas hay diferentes tipos. En este caso, estoy poniendo aquí 4 que son las que engloban muchas otras. Las migraciones humanas, según su escala geográfica, vamos a tener migración interna y migración externa. Generalmente pensamos que la migración tiene que ser, por ejemplo, hacia otros países, pero dentro del propio país constantemente la gente está migrando, ¿no? Va a haber gente que venga, por ejemplo, de Veracruz a la ciudad, pero también va a haber gente que salga de la ciudad hacia, hacia otros estados, ¿no? Que salga, por ejemplo, de la Ciudad de México y se vaya a vivir a Monterrey, o que se vaya, que vengan de Guadalajara y que se vayan a vivir a León, etc. También vamos a tener migraciones humanas según su origen y destino. Generalmente lo vamos a mencionar entre lo rural y lo urbano. Gente que viene del campo a vivir a la ciudad, pero también gente de la ciudad que se va a vivir al campo, ¿no? Por ejemplo, los campesinos muchas veces vienen a vender sus productos y tratan de quedarse acá y una parte de la familia y esa familia se dedica a distribuir lo que está produciendo la gente que se quedó allá en el campo. Pero, por ejemplo, de lo urbano a lo rural, ¿me podrías dar algún ejemplo de gente que migre de la ciudad al campo? Mm, ah, no tengo idea. ¿No? Por ejemplo, vamos a poner 2 ejemplos facilitos. Por ejemplo, la gente que estudió medicina, un doctor, se tiene que mover de la ciudad donde estudió, porque generalmente las universidades están en las ciudades, se va a mover hacia el campo a brindar sus servicios y se va a quedar en algún pueblo o en alguna ranchería. Otro ejemplo podrían ser, por ejemplo, los maestros
que también estudian generalmente en las ciudades. Digo, hay normales rurales, pero la gran mayoría de las escuelas para maestros están en las ciudades y se mueven de esas ciudades hacia el campo, hacia los pueblos, a dar clases. Vamos a tener migraciones obligadas también, de tipo obligado. Estas migraciones pueden ser en general por tres tipos de razones. Las más sencillas, por así decirlo, van a ser las ecológicas. Sencilla en el sentido de que va a ser relativamente rápida y la gente va a apoyar mucho esas migraciones. Por ejemplo, una migración ecológica va a estar determinada por la erupción de un volcán. La gente va a tener que salir huyendo de esa zona y pues si se destruyen sus casas, va a tener que asentarse en otro poblado, ¿no? En la clase pasada que veíamos vulcanismo, hablé sobre el volcán Paricutín y ese volcán Paricutín nació justo en los campos de cultivo de un pueblo que se llamaba Parangatirimicuaro. Y entonces ese pueblo se tuvo que mudar de lugar porque la lava cubrió absolutamente todo el pueblo. De hecho, tú puedes buscar fotos en internet donde la lava cubrió todo el pueblo y solamente se ve lo alto de la iglesia. Entonces, esa gente fue obligada a migrar. También podría ser, por ejemplo, por un terremoto muy fuerte que haya destruido esa ciudad, o también tenemos el caso, por ejemplo, de los habitantes de la comunidad La Pintada, que hace algunos años tuvieron que abandonar sus hogares porque el cerro, la ladera donde vivía, pues literal se deslavó completamente y se llevó absolutamente todas las casas. Vamos a tener las migraciones obligadas por causas económicas, por ejemplo, la pobreza, que es lo que tenemos en la imagen, y estas migraciones pues pueden ir desde lo rural hacia lo urbano, pero también de lo rural y lo urbano hacia otros países, ¿no? En México, yo creo que no hay una sola familia que no tenga un familiar en Estados Unidos, por ejemplo. ¿Tú tienes algún familiar en otro país? No que yo sepa. No que tú sepas. Esa va a ser tu tarea. Vas a preguntarle a tu mamá o a tu papá, oye, tenemos familiares en Estados Unidos, y vas a ver que por lo menos tienes por allá un tío, tienes por lo menos un primo, no sé, algún familiar lo tenemos por allá en Estados Unidos, ¿no? Estos generalmente migran por cuestiones económicas, falta de trabajo, pobreza extrema, ¿no? Los que se vienen del campo a la ciudad a tratar de sobrevivir. Y finalmente tenemos migraciones obligadas por cuestiones políticas. Ya sea, por ejemplo, no sé si has visto la película Hotel Ruanda, No. ¿no? Ok, en Hotel Ruanda se narra la historia de dos grupos, si mal no recuerdo, en Sudáfrica, o no, en Ruanda, precisamente en el país de Ruanda. En Ruanda se enfrentaban estos dos grupos y entonces eh, uno de los grupos, que era el más poderoso, obligó a salir de ese país a la gente porque literal las empezó a matar, ¿no? Por cuestiones de diferencia racial. Pero también vamos a tener migraciones obligadas por cuestiones de guerra. En lo que conocemos como la Franja de Palestina, hay una gran cantidad de refugiados que están tratando de huir de la guerra entre los palestinos y los judíos, ¿no? En fin, vamos a tener ese tipo de migraciones por guerra, por cuestiones de persecución política, por cuestiones de persecución religiosa también. ¿Has escuchado hablar de los menonitas? No. ¿No? Los menonitas es una población de origen holandés, de origen alemán, que se encuentra viviendo en Chihuahua, y esa población literal migró de aquellas tierras de Europa porque buscaban un lugar donde pudieran profesar su religión de forma libre. También, por ejemplo, tenemos una migración religiosa en el caso de los mormones. Cuando comenzó el mormonismo en Estados Unidos, su líder, Joseph Smith, lo sacó lo sacó de donde estaban y se dirigieron hacia Utah para asentarse ahí y poder practicar su religión. También va a haber, Víctor, migraciones humanas temporales. De temporales
podemos decir que varían dependiendo del clima, dependiendo de la estación, ¿no? Por ejemplo, lo que hablábamos de las mariposas monarca, también pasa con los humanos. Hay humanos, por ejemplo, los esquimales, ¿no? Que están constantemente moviéndose para evitar el frío extremo y también van siguiendo la línea del hielo porque ellos se dedican a pescar o a comer focas y entonces van buscando el alimento dependiendo de cómo se vayan moviendo esas poblaciones de animales que les sirven a ellos para sobrevivir, ¿vale? Y posteriormente van a regresar al mismo lugar porque los animales se están moviendo constantemente y ellos van siguiendo. También tenemos, por ejemplo, migraciones humanas temporales con los jornaleros que van a trabajar a otros estados. Por ejemplo, la gente que va, no sé, del estado de Morelos a el estado de Michoacán, se van a Zamora a cosechar fresa cuando es temporada de fresa y regresan a Morelos a trabajar, por ejemplo, después en la cosecha de azúcar, ¿no? De caña de azúcar. Entonces se están moviendo constantemente, pero su lugar fijo es el estado de Morelos. Esas también son migraciones humanas temporales. ¿Dudas? No. Ay, eh, eh, Ok, y también vamos a tener los flujos migratorios. Estos flujos de migratorios generalmente van a ser flujos migratorios, se van a estudiar los flujos migratorios internacionales. Vamos a tener, por ejemplo, la migración norte a norte, que sería la migración entre los países más ricos. Por ejemplo, tenemos aquí de Europa Occidental hacia Estados Unidos, ¿no? Pero también, por ejemplo, de América salen algunas migraciones hacia Europa, por ejemplo, acá Japón, ¿no? También vamos a tener migraciones sur a sur, que van a ser migraciones entre países pobres a países pobres, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener estas migraciones aquí en la zona de el Oriente Medio, que van, por ejemplo, de Afganistán a Pakistán constantemente, hacia el sudeste asiático de China, hacia el sudeste asiático, o hacia la India, y de la India hacia China, etcétera, ¿no? También vamos a tener la más común, que va a ser de sur a norte, que es, por ejemplo, lo que se hace de México, de América Central, de Sudamérica, que van desde los países más pobres hacia, hacia los países más ricos. También aquí lo podemos ver en África, Egipto, toda esta parte va a viajar hacia el norte. Y finalmente tenemos la menos común, que va a ser de norte a sur. Por ejemplo, los países que salen de un país rico y se van a vivir hacia un país pobre. En este caso, por ejemplo, aquí no vemos ningún flujo que vaya de norte a sur, es decir, de un país rico a un país pobre, porque son flujos migratorios muy, muy pequeños, ¿no? Por ejemplo, en México tenemos una gran cantidad de estadounidenses viviendo, pero no se compara con la cantidad de latinoamericanos que salen de Latinoamérica hacia Estados Unidos, ¿no? ¿Dudas? ¿No? ¿Vic? No. Ok, bien. Y gracias a esas migraciones vamos a tener fenómenos económicos, sociales y culturales, tanto en los países de los que salen como de los países a los que llegan. Por ejemplo, vamos a tener un efecto económico. Generalmente, por ejemplo, en México, en el caso de México, el segundo mayor ingreso del país es el dinero que mandan nuestros paisanos que están en Estados Unidos. Es decir, desde Estados Unidos nos está llegando el dinero que van los paisanos y trabajan y mandan hacia México. Eso es un efecto económico. Pero también vamos a tener, por ejemplo, efectos sociales. Puse aquí en la pantalla, te pongo a unos mestizos, ¿no? Cuando los españoles comienzan a migrar hacia lo que ahora conocemos como México, hacia la Nueva España, se comienzan a dar mezclas raciales y vamos a producir mestizaje. Y ese mestizaje no solo se va a ver
en el color de piel, sino también se va a ver, por ejemplo, en la música. Vemos, en la imagen vemos a un sujeto aquí que está tocando la guitarra, por ejemplo. Este instrumento no existía en América, es un instrumento que van a traer los españoles. Sin embargo, los indígenas lo van a adoptar de manera muy rápida y, por ejemplo, en la zona de Michoacán, en la zona de Paracho, es una de las zonas a nivel mundial donde se hacen las mejores guitarras. ¿Mm? Y eso fue un fenómeno cultural que nos trajeron los españoles hacia México. También va a haber fenómenos sociales y culturales, por ejemplo, de índole religioso, ¿no? La gente va a cambiar de su religión con las religiones nuevas que van llegando, o viceversa, la gente que va llegando va a adoptar la religión que hay en el país. En la imagen también tenemos, por ejemplo, aquí un indio de la zona de Ecuador, un indígena ecuatoriano, está tomando una Coca-Cola y además se la está tomando con popote, ¿no? Que esto, pues en su entorno natural no existiría si no fuera por todas estas migraciones económicas, sociales y culturales que se están dando hacia el territorio de estos indígenas, ¿no? Conocen nuevas formas de comida, conocen nuevas formas de expresión cultural, conocen nuevas formas de ver la economía. Por ejemplo, vamos a ver una cuestión económica también. Los pueblos indígenas generalmente no manejan dinero, se manejan por el trueque de sus productos. Es decir, yo cultivé maíz, te doy cierta cantidad de maíz por una gallina o por un guajolote. Y entonces cuando llegan otro tipo de personas a esos territorios o ellos mismos salen, pues comienzan a entender lo que significa el dinero y también ahí empezamos a ver, por ejemplo, poblaciones indígenas que en su pueblo se manejan por el trueque, pero que en otros que salen de su pueblo y salen a vender sus productos para obtener dinero. Bien, pasamos prácticamente al punto 3.4 y 3.5 de nuestra clase, que es lo final, realmente ya con eso terminamos, y son constantemente, completamente relacionados los temas, que son los factores de riesgo para los asentamientos humanos, y después vamos a ver la vulnerabilidad de la población. Factores de riesgo para los asentamientos humanos, bien, vamos a tener factores de riesgo, por ejemplo, naturales. Estos riesgos están prácticamente en todo el planeta. El planeta es un organismo prácticamente vivo que constantemente está en movimiento. Por ejemplo, habíamos hablado de los sismos, de las placas tectónicas. Como tú pudiste ver en el mapamundi que te puse en la clase pasada, pues las placas tectónicas están en todo el planeta, ¿no? Entonces, quiere decir que en todo el planeta puede temblar, solamente que tiembla de diferente manera. En las costas de Guerrero, por ejemplo, tiembla prácticamente todos los días y en la zona de Chihuahua, pues casi no se siente ningún temblor, o tiembla una vez al mes y además es un temblor tan leve que nadie lo siente, ¿no? Este, entonces, pero vamos a tener más riesgos de sismicidad en las zonas de lo que yo te mencionaba, por ejemplo, el cinturón de fuego. También vamos a tener riesgos como el vulcanismo. Aquí en México tenemos el volcán Popocatépetl que está en actividad y tenemos un cinturón de seguridad alrededor de ese volcán donde la gente ya no se puede asentar a vivir, ¿no? Ya no puede construir sus casas porque es muy peligroso. En determinado momento de una erupción no podrían salir huyendo de estas zonas. Entonces se genera un cinturón de seguridad. Pero a pesar de eso, hay asentamientos humanos muy cerca, por ejemplo, el poblado de Tetela del Volcán, que está muy cerca del volcán Popocatépetl, y como el volcán Popocatépetl está activo, pues ellos mantienen una constante alerta y mantienen constantemente formas de salir huyendo en caso de que el volcán aumentara su actividad. También vamos a tener inundaciones, tornados, tsunamis, huracanes, deslizamiento de laderas o avalanchas. Vamos a tener desertificación, es decir, que se van a poner áridas las zonas de vivienda o la salinización, ¿no? Por ejemplo, aquí en la zona de San Pablo se vive una salinización importante. En esta zona antes había lago y ese lago que estaba en esta parte es el llamado lago de Xaltocán y ese lago era salado, era prácticamente como un mar. Y entonces
con la explotación del agua subterránea para el consumo humano, se van quedando las sales en el suelo y el que se haga un suelo salado produce que ese suelo deje de producir plantas, por ejemplo. Entonces, en determinado momento, las plantas en esta zona, si se sigue con la misma explotación, es muy probable que dejen de darse porque, porque se está volviendo el suelo muy salino. Entonces, eso es un riesgo para la población porque si no tenemos plantas, por ejemplo, el calor va a aumentar todavía más de lo que hace en esta zona. ¿Tú vives ahí por San Pablo o por dónde vives? ¿Sí? Sí, creo que sí es aquí por Pablo Pablo, Esquina. nunca te has percatado, por ejemplo, en la zona de las orillas, que cuando llueve y al otro día hace mucho calor, queda una capita blanca sobre la tierra, sobre el lodo? Mm. Esa capita blanca es sal, literal, son sales minerales que el suelo contiene. No, Y órale. vamos a hablar sobre la vulnerabilidad de la población, Vic. La vulnerabilidad se va a definir como el grado de pérdida de un elemento o conjunto de elementos que la sociedad experimenta como consecuencia de un fenómeno natural, pero también como consecuencia de fenómenos sociales, políticos y económicos, ¿no? Por ejemplo, la pobreza. Una persona en pobreza, como las que tenemos en la imagen, pues va a ser más vulnerable a un fenómeno natural que una persona que tiene una casa muchísimo más resistente, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener que una persona que es pobre pues va a vivir en una zona, por ejemplo, de un cerro, y ese cerro pues tiene la peligrosidad de que con las lluvias se puede deslavar, puede haber una avalancha de lodo, se lleva sus casas y se lleva sus pocas pertenencias, ¿no? Entonces, también hablamos de la vulnerabilidad social que va a estar definida en términos de la fragilidad o debilidad para perder total o parcialmente la vida, los bienes y los servicios de parte de una población. Por ejemplo, dice aquí para perder la vida. Esto es importante porque generalmente las personas que viven la población más pobre va a ser muchísimo más fácil que fallezca por una enfermedad. Por ejemplo, hay zonas de nuestro país donde la gente, los niños, fallecen de una diarrea. Cuando, por ejemplo, aquí en la ciudad, pues nos da diarrea, corremos rápido a la farmacia de la esquina, nos tomamos una pastilla y como si nada, ¿no? Pero imagínate en un poblado donde no, como decíamos hace rato, no había ni luz, entonces pues, menos van a tener una farmacia o un doctor cercano. Y mientras esas personas se van trasladando desde aquella serranía, desde aquella lejanía hacia el pueblo más cercano donde van a encontrar una farmacia o un doctor, pues en algunos casos pueden pasarse 12 horas caminando para llegar a una farmacia o un doctor y pues el niño se deshidrata en el camino y fallece, ¿no? Esto también es constantemente reflejado en lo que se conoce como el concepto de vulnerabilidad de la población. Y entonces vemos cómo todo lo que vimos ahorita se junta y la gente que va a buscar migrar para evitar esa vulnerabilidad, ¿no? Va a salir de sus poblaciones alejadas hacia las ciudades, pues para evitar contagiarse de una enfermedad y que no puedan curarse, pero también va a buscar sus servicios como educación, como agua potable, etcétera. Vamos a hablar, dice aquí abajito, dice la vulnerabilidad es directamente proporcional a la calidad de vida. Una persona, por ejemplo, que vive en la zona de Santa Fe, aquí en la Ciudad de México, donde siempre hay agua, donde hay drenaje constantemente bien, que no se sale de las coladeras, donde hay acceso a la educación, donde hay acceso a la salud pública, ¿no? O por lo menos a la salud privada en esos lugares, pues es mucho menos vulnerable a una población que viva en la Sierra de Veracruz, donde la calidad de vida es muy baja, donde hay niños que literal pasan días sin comer, ¿no? Donde no hay electricidad, donde no hay agua potable, donde las viviendas pues están hechos de los materiales que encuentran por ahí en el campo y entonces no son tan resistentes al frío, al calor, a la lluvia, ¿no? Y entonces eso va a hacer que esas personas se enfermen constantemente. Entonces vamos a entender la vulnerabilidad de la población
Uno, desde el tipo natural, es decir, por ejemplo, la gente que vive en las costas de Veracruz y de Guerrero son más vulnerables a los huracanes, por ejemplo, y las personas que viven en la zona de Guerrero, Michoacán, Jalisco son más vulnerables a los terremotos y a los tsunamis. En la Ciudad de México somos vulnerables a los terremotos. Este, las personas que viven en los cerros son vulnerables a un desgajamiento de un cerro, ¿no? Pero también vamos a tener una vulnerabilidad social, ¿no? Donde hablamos de vulnerabilidad por cuestiones económicas, por cuestiones políticas, por cuestiones donde no se puede acceder a salud pública, en fin, es todo un conjunto de situaciones, porque además, como podemos ver, pues generalmente la zona rural va a estar más vulnerable tanto a fenómenos naturales como a fenómenos sociales, ¿no? Es decir, vamos a tener un problema porque a lo mejor hay huracanes, pero también vamos a tener un problema porque no hay hospitales, en el caso por ejemplo, de Veracruz, para atender a la población que se está quedando, por ejemplo, afectada por la inundación que produjo ese huracán, ¿no? Entonces, es importante que conozcamos cómo se comporta la población, cómo se comporta esa diferentes poblaciones y cómo migran y cómo buscan nuevas oportunidades, pero también salir de esa vulnerabilidad y salir y huir de fenómenos naturales. Como te puedes dar cuenta, la geografía no solo va a hablar sobre los volcanes y cómo nace, sino la forma en que los volcanes van a afectar a cierta parte de la población, ¿no? Eso es lo que estudia la geografía. La siguiente clase vamos a hablar de cuestiones económicas y vamos a ver cómo también la geografía, unida a lo que ya vimos de cuestiones naturales, de cuestiones como lo que es una montaña, lo que es una placa tectónica, lo unimos a la geografía social, que es la geografía que habla sobre la población, sobre las tasas de natalidad, sobre la migración, cómo se va a unir y va a estudiar también la geografía económica, cómo se alimenta la gente, qué siembra la gente, cómo se producen, dónde se producen. Eso ya lo vamos a ver en la siguiente clase. ¿Sale, Vic? Por el día de hoy es todo. Hasta aquí terminamos esta tercera unidad. Si tienes dudas, me las puedes hacer saber en este momento. Como siempre, dejo el video en Edmodo para que ustedes lo puedan revisar y si salen más dudas, pues me las hagan saber por ahí mismo. ¿Tienes dudas el día de hoy, Vic? No. Excelente, Vic. Entonces, pues que tengas un excelente fin de semana. Me saludas a tu mami el día de mañana, le das un abrazo de mi parte. Igual a todos los chicos que vayan a ver el video, por favor, le dan un abrazo a sus mamás, la felicitan mucho y me los consienten mucho. ¿Sale, Vic? ¿Me consientes? Sí, profe. Árale, pues, Vic. Cuídate mucho y nos vemos el siguiente sábado. Hasta luego, Vic. Bye.